Ya no recuerdo en qué entrevista, un cineasta mencionó que su colega César Galindo reparó en la recepción diferenciada de su película Huilaspirja cuando la proyectó a un público quechua y a otro aymara, observando reacciones distintas en las mismas escenas. Más allá de la obvia conclusión de que dos culturas diferentes tendrán interpretaciones distintas, la anécdota deja una inquietud punzante. La necesidad de saber qué tan distinta puede ser la significación del lenguaje cinematográfico en culturas que han sido sistemáticamente relegadas del discurso público e incluso del acceso al cine, como lo cuenta la misma Huilaspirja. Por un lado, esto nos hace conscientes de la necesidad de una crítica cinematográfica desde los pueblos originarios y por otro, admitir la posibilidad de, en un primer momento, no entender ciertos códigos cuando una obra es enunciada desde esa alteridad. En ese sentido, Los Indomables plantea una dificultad extra para un analista costeño como yo. Es una película realizada por un director aymara que cuenta una historia aymara en idioma aymara. Y recordar aquella entrevista me trae un cuestionamiento necesario. ¿Cuánto de lo que no me gusta, de lo que no me convence, de lo que me parece deficiente y chato, responde en realidad a una sensibilidad que no puedo entender a cabalidad por sus condiciones históricas y temporales específicas? En toda cinta hay algo que se pierde en la subjetividad del espectador, por supuesto, pero podemos admitir distintos niveles de desfase en cada caso. Si hablamos del pueblo aymara, debemos tener en cuenta que es una comunidad históricamente excluida del cine, entre otras muchas cosas, y que su acercamiento a este arte puede estar mediado por una valoración distinta del ritmo, la narrativa y recursos necesarios para contar una historia. Ahora bien, la certeza de nuestra propia ignorancia respecto a una cosmovisión distinta no debe llevarnos a ser condescendientes. Debemos correr el riesgo, y en esto estoy de acuerdo con algo que dijo Lucrecia Martel recientemente, aunque ella desde el lugar de cineasta, debemos correr el riesgo y responder la pregunta como podamos. Con esta introducción podría parecer que estoy hablando de una película rupturista, pero no, es más bien muy inconsistente. ¿Y a qué se debe? Tito Catacora ha trabajado ya en películas que demuestran un manejo hábil del lenguaje audiovisual, la mayoría de ellas lideradas por el tempranamente fallecido Oscar Catacora, como Huiñaypacha y Anahuara. Es decir, Tito conoce las reglas de este arte, sabe cómo lucen y creo sabe cómo romperlas. Por lo que podemos descartar entonces que el film parta de la sensibilidad indescifrable de un director. No es así. ¿Qué nos queda? Si queremos profundizar en ese sentido, y podemos decir que existe sí la voluntad de contar la historia desde una cosmovisión aymara. Cuando el director dice en una entrevista con Hugo Lezama que su propósito fue narrar desde el punto de vista de los vencidos, puede estar aludiendo a eso. Y creo que a esa intención le puedo adjudicar una narrativa extraña, floja a mis ojos, y reforzada redundantemente por la voz en off y los intertítulos. Sin embargo, aún admitida esta posibilidad, no puedo dejar de ver más deficiencias en el metraje. En cualquiera de los casos, la cinta debería dejar claras sus reglas estéticas y atenerse a ellas. La película o no puede establecerlas o las olvida. Falla en la dirección de actores, especialmente con los extras, en el uso de la puesta en escena e incluso en el tratamiento contraproducente de la historia. Por ejemplo, el film es explícito en su intención política. La voz en off denuncia el racismo, los abusos y la crueldad de los colonizadores contra los indígenas. Pero nosotros, desde la primera escena hasta la penúltima, vemos que la violencia, que es muy cruda en la cinta, es ejercida por el bando protagonista. En una escena, cuando los rebeldes asedian una iglesia y rompen imágenes y asesinan al cura, terminan también violando y descuartizando a las mujeres, en un despliegue sádico. Esta incoherencia entre el propósito declarado de la cinta y secuencias clave
No tienen una función dramática, ni de complejización de los personajes, ni de distanciamiento, porque en el resto de escenas de la cinta se vocifera más bien un tono de épica heroica. Parecen responder más bien a una especie de trance en el que el director sublima un odio muy honesto contra los colonizadores, sus instituciones, la iglesia, el ejército y sus herederos, los blancos y los indígenas que se pretenden blancos. Y pese a que estos momentos se alejen de la voluntad del film, en ellos encuentra su mayor fuerza. Los puntos débiles de Los Indomables pueden responder a un intento de su director por apelar a una nueva subjetividad, cosa que debe revisarse y reitero mis ansias por una crítica aymara, o puede deberse a una incapacidad cinematográfica que sin Óscar Catacora queda expuesta. En cualquiera de los casos, la obra nos da en sí misma una razón para verla. Por momentos reluce una voz honesta con su propio odio, una violencia desatada y notoriamente alimentada por el resentimiento. Resentimiento, una palabra que las élites de Lima nos han señalado como mala para que olvidemos las injusticias que recayeron sobre nuestros antepasados y que hoy recaen sobre nosotros. Pero señores, esa palabra existe, nos acompaña y podemos pronunciarla.